Avísame, Felipe, cuando está en el aire. Hola. Hola. ¿Se escucha ahí? Perfecto, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio a esta jornada respetando el cronograma de tiempos con las palabras de la arquitecta María Marquicio, decana y vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba. Suena como un montón. No, capaz que a ellos les di en pandemia, así que capaz que me conocían de atrás de la pantalla, porque si ya están en quinto, ¿no? Sí, son de por ahí. Conmigo, a mi voz de pito lo disfrutaron por mí. Bueno, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la Universidad Nacional de Córdoba, a los que no son de aquí. Sabemos que hay gente conectada que está desde distintas universidades nacionales del país. Y hoy es un tema que nos atrae y apasiona, que es el tema de qué formamos cuando formamos arquitectos. Y bueno, todos ustedes saben que nuestra universidad es la Universidad del Taller Total, nuestra facultad en particular fue la Facultad del Taller Total, así que creo que estamos en el ámbito para discutir desde dónde y cuándo incorporamos a la profesión o a los ensayos profesionales en la formación de los futuros arquitectos. Y nosotros estamos convencidos que es desde el curso de nivelación e intentamos sostenerlo. Y eso es, por si no lo saben, heredado del Taller Total, que después tendrá sus debates y sus discusiones sobre cómo resultó, pero pedagógicamente les recomiendo que lo revisen y lo revisiten porque valió la pena como estructura pedagógica. Y decir nada, simplemente darles la bienvenida, saludarlos, no quería dejar de pasar por aquí, y una reflexión mínima a los que ya se están con un piecito afuera de la facultad, que van a vivir a lo largo de la vida muchas profesiones, porque nos pasó a todos que nos recibimos y fuimos haciendo tantas cosas diferentes en la profesión. Miren, bueno, ni hablar a dónde terminamos alguno, que nada que ver con, jamás hubiera pensado que íbamos a terminar haciendo política universitaria, por ejemplo. Y lo que sí se van a llevar en cualquier espacio de la profesión que ocupen es ese sujeto creativo y distendido, con la capacidad de encontrar la fisura para buscar la alternativa. Y yo estoy convencida que al menos en esta facultad los formamos para que busquen soluciones a los problemas y no problemas a las soluciones. Y esa formación que ustedes se llevan de acá es la que les sirve para el rol que les toque ocupar en la vida, sea ejercicio directo de la profesión, sea ejercicio de servicios de la profesión, sea gestión, sea docencia, sea investigación. Porque si algo tiene también la arquitectura es que hoy se diversifica, o sea, el sujeto creativo, ¿no? El diseñador o el arquitecto tiene tanta inserción en campos y ámbitos tan diversos que probablemente en 10 años me encuentren en algún geriátrico, capaz ya en 10 años, pero ponele que me encuentren en la calle y me van a decir, tenías razón, no sabés lo que estoy haciendo ahora. Y donde estén van a estar siendo arquitectos, porque eso es lo que formamos cuando formamos a un arquitecto. Así que bueno, muchas gracias a los que nos vinieron a visitar. Espero que la pasen, les debemos el sol de Córdoba hoy, pero la van a pasar muy lindo también. Y creo que nos vamos a sumar en algún otro momento del día, pero los dejamos en buenas manos. Gracias, Mariela, muy amable. Bueno, para dar inicio a la jornada, en nombre de la Comisión Organizadora de Docentes de la Cátedra de Producción y Gestión de nivel 5 de esta facultad, las gracias que corresponden en este espacio, ¿no? A las autoridades por el apoyo desde el día 1, desde el día -1, desde el momento que dijimos queremos hacer algo vinculado a las problemáticas jurídicas y el ejercicio de la profesión. Dijeron, por supuesto, nuestra carrera es profesionalista y ahí vamos. A los disertantes que aceptaron al toque la invitación, pero además vinieron desde muy lejos, salvo 2 excepciones que lo están haciendo en formato híbrido gracias a la tecnología que está instalada en este edificio. Los profesores de la cátedra que se sumaron al equipo de organización con el invalorable trabajo que hicieron, y obviamente, en primer lugar,
a los estudiantes que lo están haciendo en formato presencial y en formato virtual. Para compartir hoy un día en donde, producto de que en los últimos 2 años me tocó afortunadamente ser jurado externo en 6 concursos de profesores adjuntos o titulares de cátedras de legislación en distintas universidades del país, las cuales están representadas por los panelistas que, además de ser titulares y responsables de cátedra, nos hicimos amigos en estos derroteos de ser jurado. Compartimos el criterio de que una carrera profesionalista tiene que tener incorporado en la formación de grado problemáticas vinculadas a la legislación. Entonces empezamos a conversar y a los efectos de unificar criterios, de instalar contenidos, ahora que están en revisión en los planes de estudio en muchas facultades del país. Entonces nos pareció un espacio de oportunidad para sentar base, para hablar de esto y para construir un proyecto del arquitecto argentino a escala de la región, atento a que el Código Civil y Comercial de la Nación, que nos regula desde el año 2015, es un texto único para todo el país y creemos que hay cuestiones particulares que necesitamos aclarar y profundizar. De eso se trata, por eso vamos a arrancar esta jornada con la primera presentación a cargo del doctor Carlos Bustos, doctor, abogado, escribano, juez, magíster, docente universitario también y un tremendo colaborador con la formación de jóvenes. Seguidamente, a continuación de la presentación de Bustos, viene el conversatorio con, ¿te puedo decir Chiqui? Claro, Chiqui Albo de Tucumán y Juan Carlos Angelomé, que está en pantalla, supongo, escuchando, ¿no es cierto? Perfecto. Así que, doctor, el auditorio es suyo y queremos ver qué pasa con esto. ¿Tiene este micrófono, Felipe? Queremos ver cómo esto de entender el Código Civil, un poco las responsabilidades y cómo esto del arquitecto, los clientes y qué nos regula, ¿no? Gracias. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias a las autoridades, muchísimas gracias a los organizadores. Realmente es un placer para mí estar aquí. La verdad que después de un fin de semana largo, ver tanta gente aquí, tanta gente conectada, la verdad que lo felicito, pues realmente se nota cierto y gran interés en estas problemáticas, ¿no? Por cierto que a quien hace esto le resulta lógico, porque es lo que nos gusta. Por cierto, a los arquitectos que también hacen legal les apasiona, pero me sorprende ver tantos estudiantes y realmente... realmente así que lo felicito. Dicho esto, ¿no? Y ratificando el agradecimiento a los organizadores y a las autoridades de la facultad, bueno, me pidieron que hable un poco sobre el Código Civil y Comercial y la actividad del arquitecto. Y hay tanto para hablar y tan difícil resolverlo o resumirlo en pocos aspectos, ¿no? Y mi idea, y esto lo conversaba con Orlando, es por ahí dar un puntapié inicial como para dar un paneo general y despertarles a ustedes algunas cuestiones que tal vez intuitivamente el estudiante o el Nobel egresado tiene respecto de esta idea del ejercicio profesional en la legislación, ¿no? Y les traje un PowerPoint, si lo podés pasar, por favor. Ah, acá me dejaste, bárbaro. Vamos a aprender. A ver, ¿no? Bueno, ¿tenés otro? Entonces, lo complejo del ejercicio profesional y el derecho tiene que ver con que nosotros tenemos, o nuestro sistema funciona no de una manera preventiva, sino de una manera resolutoria. Nosotros generalmente, y esto digo nosotros los seres humanos, actuamos generalmente una vez que está producido el daño. Y la idea del Código Civil y Comercial es modificar
número de normas, resoluciones, y cada vez que hay un problema, ustedes van a ver en la televisión, sobre todo en los medios de comunicación masivos, hay que regular esta situación, hay que regular esta situación, hay que regular esta situación. Siempre hace falta una norma. La decana recién hablaba de investigación. Generalmente los nobles investigadores, cuando quieren postular una hipótesis, la primera hipótesis que tratan de establecer en este tipo de temas es regular tal cosa, crear tal norma, establecer tal sistema jurídico. Es decir, más normas todavía. Sin embargo, el Código Civil y Comercial mantiene la presunción. El derecho se presume conocido. No podemos alegar que no conocíamos la existencia de la norma. Esto es muy importante si nosotros pensamos en el ejercicio profesional y en la forma en que se va a instrumentar ese ejercicio. Dicho de otro modo, si tenemos un problema legal en el ejercicio profesional, no podríamos decir no conocía que el sistema normativo preveía tal situación. De modo tal que es bastante problemático. Es una obviedad, pero es una obviedad problemática. Tercera obviedad. Derivado del cumplimiento de la Constitución y las normas dictadas en su consecuencia, y de esta presunción, que el derecho se presume conocido, surgen en el ejercicio profesional, y específicamente en la arquitectura, una serie de responsabilidades. ¿Qué es esto de las responsabilidades? Lo pongo en un ejemplo. Imaginemos que hay una familia numerosa, sin techo, viviendo en la calle. Esta familia se está muriendo de hambre. Nosotros como sociedad, ¿podríamos tolerar esto? Pregunto. ¿Sí? Sí, dicen. No lo tolerar. No, en términos teóricos. ¿Lo tenemos que tolerar? No, no lo podemos tolerar. Nuestro ser, nuestra conciencia, nuestras creencias, digamos, nuestro núcleo básico de coincidencias fundacionales del Estado, nos permiten intuir que no podríamos soportar esto. Imaginemos que esta familia sin techo y con pocos elementos de subsistencia está en la puerta de un hipermercado. La pregunta ahora es, ¿quién debe darle alimentos a esta familia? ¿El supermercado? ¿El Estado? ¿Nosotros acá en esta reunión? ¿Individualmente un arma caritativa y altruista? ¿Quién? Justamente una de las respuestas es lo que acaba de dar la arquitecta, el Estado. Pero es una. Si ustedes revisan algunos anales de jurisprudencia, van a encontrar algunos jueces que dicen, no, en realidad quien se lo tiene que dar es el supermercado, porque esa cadena internacional tiene un montón de ganancias y esas ganancias deberían redistribuirse en la sociedad y, bueno, una serie de argumentos que justificarían esta decisión. Otros dirán, no, ni el Estado, ni la empresa, ni nosotros. Cada uno debe subsistir como pueda. Y eso tiene que ver con un montón de aspectos y de ideas y de cómo resolvemos esto de los recursos limitados y las necesidades de los ciudadanos. Y esto implica, de algún modo, desde el análisis económico del derecho, quién debe soportar algunos costes. La responsabilidad es eso. ¿Quién soporta los costes de ciertas acciones? Se mide en esos términos. Y la resolución está en la ley. Puede gustarnos o puede no gustarnos. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. Podemos considerar que es legal, legítima, pero sin embargo la ley es quien determina, conforme nuestro núcleo básico de coincidencias, quién va a soportar económicamente estas consecuencias. A partir de estas responsabilidades, dentro de las diversas ramas del derecho, pueden derivar en el ejercicio profesional diversas responsabilidades. Una es la civil y comercial, otra tiene que ver con el derecho penal, esto es la pretensión punitiva del Estado, plasmada en el Código Penal, por cierto. Esto es cuando hemos violado una norma que nosotros consideramos que afecta a ciertos bienes que consideramos protegidos. Sanciones administrativas, esto es cuando hemos violado algún tipo de pauta impuesta por el Estado respecto a ciertas regulaciones que en algún punto podemos decir que tiene que ver con cuestiones mínimas o cotidianas. Normas éticas en el ejercicio profesional, ¿sí? Esto es cuestiones diquelógicas, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y el ejercicio profesional, no en cuanto a la vinculación con el comitente, sino en la vinculación del ejercicio en sí mismo y la ética, esto es la distinción entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, son pautas valorativas. Y ustedes están o van a estar regidos por estas normas. De hecho, como estudiantes también lo están, aun cuando no existe un código.
Otro tipo de normas son normas un poco más modernas, normas que tienen que ver con la responsabilidad social. Esto está un poco discutido, es lo que hablaba recién y les planteaba esta pregunta, si se quiere, compleja de quién debería alimentar a una familia que tiene hambre. Son las normas que tienen que ver con la responsabilidad social, y desde la responsabilidad social empresaria es un poco más claro el debate. Hay un debate mundial en esto, digo, en foros internacionales se está discutiendo si las empresas deben o no tener responsabilidades sociales, deben preocuparse no solo por las ganancias, sino también por cómo es el desarrollo y cómo es el reparto de estas ganancias. Es un tema complejo, filosófico, del cual no es el momento ni el lugar para debatir. Y derivado de esta responsabilidad social empresaria, también se está empezando a hablar de la responsabilidad social individual, y puntualmente el ejercicio de la arquitectura o del arquitecto tiene regulado específicamente la responsabilidad del arquitecto en normas tales como la resolución 498 del 2006 dictada por el Ministerio de Educación, cuando fija las pautas o cuáles son las incumbencias profesionales. Muchas de estas incumbencias no solamente tienen que ver con los contratos de obra, con los contratos de servicio, con el proyectista, la dirección de la obra, sino que tiene que ver con la responsabilidad social. Esto es el ejercicio del arquitecto no solamente en su trabajo individual, sino él formando parte de la sociedad. Esto es un tema bastante complejo, espinoso, no me voy a explayar porque no es la idea, pero es una de las cuestiones problemáticas que creo hoy en los foros mundiales se está discutiendo mucho. Otro tipo de responsabilidades, y lo puse entre signos de interrogación, laborales. Sí, laborales. Ampliamente discutido. ¿Qué ocurre cuando el director de la obra es demandado por los dependientes, que evidentemente tienen una relación laboral con el comitente, no con el arquitecto? Pero sin embargo, algunas normas subsidiariamente establecen, o digo, mediante aplicaciones analógicas, se establecen solidaridades, esto es, responsabilidades compartidas, para decirlo de algún modo llano, no técnico. Solidaridad implica responsabilidades compartidas en cuanto a el contrato de trabajo que este dependiente mantenía con el comitente. Y en esos casos, muchas veces, injustamente, se ve envuelto también el arquitecto. Este tipo de cuestiones son las que nos hacen derivar en pensar cómo va a ser nuestro ejercicio de la arquitectura, cómo el arquitecto debe enfrentarse a este sistema complejo de normas que el derecho presume conocido. ¿Cómo hacemos? Complejo, ¿no? Una de las posibles respuestas, o una de las formas de encarar este entuerto, tiene que ver con esto. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven? Ya, ahora. Ya, sí, simple. Caballos. ¿Seguro? ¿Todos ven caballos? ¿Todos? ¿Todos ven caballos? Miren de vuelta. Son caballos, ¿no? Son caballos. ¿Estamos todos de acuerdo? Si esto fuera una sociedad fundacional de nuestra sociedad civil, son caballos. Mis estimados queridos oyentes, son cebras. Son cebras. Solo que nuestra percepción nos llama la atención la sombra. ¿Esto es porque estamos todos equivocados? ¿Es un pícaro el fotógrafo? No, simplemente tiene que ver con la idea de percepción y la diferencia que existe entre la realidad y la percepción. ¿Qué ven acá? Caballos, cebras, no hay ni caballos ni cebras. ¿Qué hay acá? En la figura 1, ¿qué ven? Un triángulo. Un Pac-Man. Alguien ve un Pac-Man, alguien ve un triángulo. Para allá al fondo, ¿qué ven? Allá, por allá, ¿qué ven? ¿Qué ven en la figura 1? Triángulos, Pac-Man, como dijo el arquitecto, ¿qué ven? Una mesa ratona. Y acá, en la figura 2, ¿cuál de los dos círculos es más grande? De los rojos. Hay diferencia entre los círculos rojos, ¿no? ¿Son iguales o distintos? En la figura 2, la percepción nos haría pensar que los círculos son distintos, pero son iguales. Y en la figura 1, alguien dijo por ahí
tímidamente un triángulo, porque nosotros, sin que el triángulo esté dibujado, nuestra proyección, nuestras creencias, nuestra forma de ser, yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega y Gasset, esto es, nuestras vivencias nos llevan, por nuestra educación, a ver de manera geométrica un triángulo en las figuras, pero el triángulo no está, lo hemos supuesto. Y esto tiene que ver con sesgos. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho? Me van a decir, vine a una conversación de derecho, Código Civil y Comercial, ¿qué tiene que ver esto? ¿De qué me está hablando este tipo? Esto no es psicología. No, no es psicología. Sin embargo, la percepción, los sesgos y las creencias tienen muchísimo que ver con la forma en que nosotros encaramos el ejercicio profesional. El sesgo de confirmación es uno de los sesgos más peligrosos que existen. El sesgo de confirmación tiene que ver con que cuando nosotros concebimos una idea, la mantenemos a esa idea a rajatabla. Aun cuando nuestro interlocutor nos dé muy buenos argumentos para descartarla, la mantenemos al final con toda la fuerza, como un boxeador que no quiere caer ante el knockout. Ese es el sesgo de la confirmación. Si ustedes me vieron hoy cuando llegué y se hicieron una idea de quién era yo, qué hacía, qué venía, qué estaba haciendo acá, es muy difícil que si la charla termina y les doy otra idea diferente, ustedes dejen la primera que tuvieron. Ese se llama sesgo de confirmación. Es complejo, pero no tan peligroso. El más peligroso es el otro sesgo, el del perjuicio del punto ciego. El perjuicio del punto ciego tiene que ver con que nosotros no admitimos tener prejuicios. Me voy a extender un ratito en esto, Orlando, perdón, a lo mejor si me voy con el tiempo, pero voy a explicar mi punto. En España hicieron un estudio, ¿sí? Un grupo de investigadores siguió una serie de entrevistas con un grupo determinado, una muestra representativa de determinados funcionarios judiciales. De los entrevistados, el 98% respondió que en la justicia española hay prejuicios. Esto es, los jueces españoles sienten ciertos prejuicios al momento de resolver. Prejuicios en el sentido de alto, bajo, flaco, gordo, negro, extranjero, local, de River, Boca, Talleres, Belgrano, lo que sea. Prejuicios. Personas cultas, personas no cultas, locuaz, tímido, lo que sea. Prejuicios. Etiquetas. Estos jueces entrevistados, más del 90% dijo que los jueces españoles tenían prejuicios al momento de resolver. Cuando les preguntaron específicamente de su circuito, esto es, imaginemos algo así como Córdoba Capital, solamente el 60% de los encuestados respondió que los jueces del circuito de España que estaban consultando tenían prejuicios. Luego les preguntaron qué pasaba con sus colegas, esto es, con los compañeros de trabajo, los que estaban enfrente, y disminuyó drásticamente la cantidad de encuestados que respondieron que sus colegas tenían prejuicios. Solamente el 30% respondió que sus colegas tenían prejuicios. Y cuando les preguntaron a ellos si ellos consideraban que tenían prejuicios, ¿saben cuál fue la respuesta? Que no. ¿Y dónde queda el otro 90 y pico por ciento que al inicio tenían? Nosotros, cuando nos autopercibimos sin prejuicios, pero cuando miro enfrente, veo una persona con prejuicios. Ese es el punto ciego del prejuicio, que es bastante complejo. Y esto es el punto central o neurálgico de la creencia, la percepción y el derecho. ¿Cómo resolvemos este entuerto? ¿Qué ocurre si una persona tiene una percepción distinta a la mía? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo salimos de este entuerto? ¿Cuál sería la solución? Opa. Pasa. A ver ahí. Ahí. Ahí está. Para. Volve una más. Acá. Esto lo dijo Tarufo. Tarufo es un filósofo italiano. Vivió mucho tiempo en Alemania. Viste, los alemanes son panectistas, son personas muy estructuradas. Y luego vivió mucho tiempo en España. Es un tipo que tiene mucho mundo y vino a Latinoamérica y dio muchas clases y vivió mucho tiempo en Uruguay.
esto que yo les estoy planteando, Tarufo decía, mire, usted puede tener un montón de creencias. Estas creencias pueden nacer a partir de sus fieles y correctas percepciones. Pero por más grande, firme y concreta que sea su percepción y su creencia, nunca va a ser igual a la verdad. Entonces, en los conflictos o cuando surgen conflictos, el problema central está en la percepción y la desconexión que pudiera existir con la realidad. Y la realidad, de algún modo, se debe representar mediante la verdad. ¿Cómo logramos llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Afuera está lloviendo o no está lloviendo? ¿Está nublado? ¿Estamos en Córdoba? Si yo digo ahora, en China está de noche, ¿qué me dicen? ¿Es de noche en China? ¿Ustedes están en China en este momento? Entonces, ¿hay algún profe abajo dictando clases? ¿Sí o no? Las percepciones y las creencias se mueven en función de lo que nosotros hemos percibido, pero esa percepción, esos hechos interpretados que nosotros hemos percibido, no necesariamente van a tener una correspondencia con lo que ocurre en la realidad. Para eso existen ciertas reglas, y ya bajo un poco más a lo que nos interesa, y esto se identifica mediante ciertas reglas. Reglas que tienen que ver con reglas de la naturaleza, los metales se funden en el calor, muy sencillo. ¿Cómo sé si afuera está lloviendo? Pongo la mano, se me cayó agua, está lloviendo, eso es difícilmente de rebatir, o bien mediante ciertas generalizaciones. ¿Qué tipo de generalizaciones? Generalizaciones empíricas. Esto es, hay un montón de personas que han hecho trabajos científicos mediante los cuales nosotros hoy podemos afirmar que cuando el Sol está de este lado, del otro lado del planeta es de noche, de modo tal que sería cierto, al menos provisoriamente, que en este momento en China es de noche. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero ¿cómo lo resolvemos cuando en la práctica profesional nosotros queremos regular o que nuestro ejercicio profesional esté contenido dentro de las normas? ¿Cómo lo resolvemos a esto? Primero, ¿consideramos esta presunción de que el derecho se presume conocido? Antes de que yo comience esta charla, ¿ustedes pensaron en esto? Sean sinceros. La verdad. Díganme sí o no, porque claro que no. Salvo, por cierto, los abogados que son, los leguleyos. Claro, en realidad tienen herramientas que el arquitecto no tiene. Y esa es la idea de este curso, que ustedes tengan esas mismas herramientas, incipientes, pequeñas, que germine esa semilla de cómo que el derecho se presume conocido. Bueno, y al caso, aun cuando el derecho se presuma conocido, ¿que tengo que estudiar derecho? No. Tengo que prestarle atención a los profes que enseñan toda la cuestión legal en el ejercicio de la profesión. ¿Y qué me van a enseñar estos profes? Lo importante, o al menos, comenzar con algo muy sencillo. ¿Cómo el derecho trata de eliminar estas cuestiones que tienen que ver con la percepción, las creencias y la realidad? Para el derecho existen hechos jurídicos que son todos acontecimientos susceptibles de adquirir o producir consecuencias jurídicas. Ese hecho, que puede ser de la naturaleza del hombre, se transforma en un hecho, en un acto jurídico cuando es voluntario. ¿Sí? Cuando el hecho es humano y es voluntario. Y cuando hay voluntariedad, cuando hay discernimiento, intención y libertad. El discernimiento es la posibilidad de distinguir lo bueno de lo malo, de comprender. La intención tiene que ver con las consecuencias. Esto es, si lo que yo estoy haciendo hoy, puedo necesariamente pensar y proyectar cuáles serían mis consecuencias. Si yo en este momento comienzo a agredirlos, evidentemente mi intención, o debo proyectar, que las consecuencias de mi acto serán que ustedes devuelvan la agresión, o al menos no se sientan cómodos con mi charla. Eso es intención. Discernir quiere decir distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Hay ciertas presunciones en la ley, como por ejemplo que los menores de edad, por su inmadurez, no tienen la capacidad de hacer estas distinciones. Por cierto, son ficciones legales, ¿no? Seguramente hay menores que son mucho más maduros que algunos adultos. Sin embargo, la ley establece este tipo de presunciones. Hay personas que tienen ciertas imposibilidades cognitivas,
a los cuales la ley le atribuye cierta protección y establece que en estos casos no habría discernimiento para realizar ciertos actos jurídicos. La libertad es un poco más intuitivo y tiene que ver con la libertad de poder decidir, es decir, que no hayan factores externos que de manera coercitiva nos lleven a tomar una decisión. Imaginemos una amenaza, ¿no? La amenaza de un daño. La amenaza es prometer un daño. Eso es una amenaza. Si alguien me amenaza, si Orlando me trajo amenazado acá, secuestró a mi familia, si no venís a dar la charla, no suelto tu familia, evidentemente esta charla no va a ser efectuada con libertad. Luego, bueno, la libertad. Y la libertad, la intención y el discernimiento tienen que ver con las formas. Y las formas, dice el Código Civil y Comercial, pueden ser escritas o pueden ser verbales. Y aquí está el kit de la cuestión. ¿Cómo puedo resolver esto que preliminarmente planteaba como percepción, realidad y diferencias? Las formas. Yo me estoy plantando acá ante ustedes para derribar el mito de que las formas son innecesarias. Hoy en una sociedad posmoderna, en una sociedad consumista, en una sociedad de la posverdad, yo me planto y voy a derribar el mito de que las formas no son importantes. Mis estimados oyentes, mis estimados alumnos, colegas expositores, las formas son importantes, muy importantes. Las formas evitan que haya conflictos en la percepción. La formalidad y el cumplimiento, no de todas, por cierto, pero sí de un sistema al menos mínimo de formas, ayuda a que se eviten estos problemas o estos conflictos de percepción. Limitan o eliminan los sesgos. Una de estas maneras que la ley elige, por ejemplo, es los contratos. Los contratos son acuerdos de voluntad donde dos o más personas deciden voluntariamente, ¿sí?, pactar cómo se van a regir sus derechos. Básicamente, no voy a decir la definición legal, pero está en el 957 del Código Civil y Comercial. Una de las formas en que ustedes pueden ejercer la profesión y quedarse tranquilos, o al menos tomar las previsiones necesarias para que no existan conflictos entre percepciones y creencias diferentes entre las partes, es sujetando el ejercicio profesional a un contrato. Y dice, bueno, claro, profe, pero esto, contratos en todos lados. Y traje esto, y realmente para mí esto es una peligrosa práctica. No importa de dónde lo saqué, pero lo saqué y dice: el comité, este es un modelo que encontré por ahí por internet, hay en muchos sitios. El comité te encomienda al profesional y acepta hacerse cargo de las tareas de plano conforme a obra, barra, croquis preliminares, barra, anteproyecto, barra, proyecto, barra, dirección técnica, barra, conducción de obra, y luego dice, tache lo que no corresponda. O sea, es lo mismo, papas, bananas, manzanas, naranjas, lo tachamos. Y el ejercicio profesional no es una ensalada de frutas. Para nada. No es a la heladería, dame frutilla, dame pistacho y dame dulce de leche americano. De ningún modo. Eso, justamente, lleva a que haya percepciones equivocadas y que, si no se definen de antemano los derechos y obligaciones de las partes, podamos llegar a confluir en una problemática no nacida del ejercicio profesional, sino nacida de las diferentes percepciones del ejercicio profesional. Las formas erradican estas prácticas. Y si me autorizan los especialistas, yo simplemente soy un juez que viene a charlar con ustedes, no les recomendaría que suscriban este tipo de contratos. No es mi métier, esto lo van a hablar los especialistas, pero yo no recomendaría este tipo de contratos. Esto es un peligro, no solo para ustedes, sino para el comitente. Esto no previene las diferencias, las acentúa. No podemos tachar lo que no corresponde. Es bastante complejo. A la mañana nosotros podemos levantarnos y decir, bueno, me pongo esta ropa, la otra. Pero si ustedes van a una entrevista de trabajo, y ese trabajo va a ser el trabajo que le va a hacer ganar $50.000 mensuales, lo más probable es que en esta entrevista de trabajo, obviamente sería ideal, ¿no?, para todo el mundo, pero a esa entrevista de trabajo no irían seguramente con cualquier ropa. Entonces, si lo que ustedes van a hacer, mis estimados oyentes, es encarar la tarea profesional, no se sometan a esto. Esto es un peligro. Bueno, los contratos, de esto no voy a hablar, hay diferentes contratos. El Código Civil y Comercial tiene un contrato de ajuste alzado, unidad medida, costa y costas, digo,
esto lo van a hablar los especialistas, los contratos de proyecto de administración de algún modo también es algo de lo que no tenía pensado hablar. Contrato ya en mano. Por cierto, tampoco estas son cuestiones técnicas, los dejo para ustedes, pero cuestiones que tienen que ver con las especificaciones técnicas, las relaciones de conceptos, cuantificaciones. Todo este tipo de cuestiones que tal vez nosotros las damos por sobreentendidas, el comitente no. Todas estas cuestiones que tal vez nosotros consideramos que no son necesarias incluirlas porque perdemos tiempo, lo importante es enganchar la obra, enganchar al cliente para realizar el proyecto, pensar cuánto, cómo y dónde, pero nada más, necesariamente nos puede traer determinados problemas. Sobre esto no me voy a no voy a exponer porque realmente escapa a la idea de la charla, pero sí por lo menos dejarles planteado esto, tampoco lo voy a desarrollar, al menos respuestas, pero sí dejarles planteado algunas cuestiones que tienen que ver con qué pasa si no nos atenemos a las formas. Lo primero tiene que ver con el ejercicio individual y la empresa constructora. No es lo mismo el arquitecto que funciona de manera individual que los arquitectos que funcionan de manera conjunta y de manera conjunta encaran un proyecto. Porque la legitimación pasiva, en caso de ser demandadas, es conjunta y la responsabilidad va a ser solidaria. Hay muchísimos casos en los cuales algunos arquitectos simplemente firman mientras que otros arquitectos realizan el trabajo. Es complejo. Es complejo. No es fácil. No digo que no se pueda hacer, porque digo, la ductibilidad, y la decana recién hablaba sobre la creatividad, y realmente yo creo que es muy importante que haya alumnos y profesionales creativos, pero esta creatividad debe necesariamente encauzarse de alguna manera. Los contratos de obra versus los contratos de servicio. Una cosa es un contrato de obra, otra cosa es un contrato de servicio. El contrato de obra tiene que ver con prometer un resultado, el contrato de servicio no. Que una obligación sea de medios y que una obligación sea de resultado es diferente. Si yo me comprometo con Orlando a dar una charla en 15 minutos y voy por el minuto 16, evidentemente no cumplí. No importa si estaba entretenido, no estaba entretenido, si era lindo, yo me tenía que ir, lo que sea. No cumplí. Esa es una obligación de resultado. Y el factor de atribución es objetivo. Aquí no importa la culpa, no importa el dolo, no importa el ánimo lucrativo o el ilícito lucrativo. Lo único que importa es el cumplimiento. Y en este caso el incumplimiento se determina con un factor de atribución objetivo. Las variaciones. Recién hablaba con el arquitecto, me decía yo voy a hablar un poco sobre variaciones y recepción de la obra. Estas cuestiones generalmente no se plasman en los contratos. Este tipo de cosas es lo que los puede salvar a ustedes de una muy mala experiencia inicial. Parece una pavada, pues, bueno, por la variación del proyecto de obra, voy y hablo con el comitente y lo resolvemos. No, señores, no es la forma. Por eso voy a derribar el mito de que las formas no son importantes. La Ley de Defensa del Consumidor, último punto, y termino. Ley de Defensa del Consumidor. El 15 de marzo de 1962, John Fitzgerald Kennedy pronuncia un discurso muy conocido cuando dijo todos somos consumidores y dio una serie de pautas para hacernos reflexionar sobre la sociedad de consumo y por qué todos los ciudadanos somos consumidores y por qué tenemos que proteger a los consumidores. Bueno, nuestra legislación a través de la ley 24240 excluye al ejercicio profesional, esto es las personas que tienen título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales, quedan excluidos. De modo tal que en principio, y cuando el ejercicio profesional sea individual, ustedes estarían excluidos de la Ley de Defensa del Consumidor, que en un marco general establece un marco de protección para el consumidor porque lo considera un sujeto vulnerable. Los consumidores somos vulnerables. Imagínense ustedes los problemas que tenemos con la telefonía celular. ¿Cuántas veces nos han cobrado cosas de más? No nos cobran, no nos llega el teléfono, internet se corta, cuando llevamos el auto al service nos cobran una fortuna, etcétera, 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 etcétera. Nosotros como consumidores estamos protegidos por la ley. Cuando el arquitecto contrata, no se le aplica la Ley de Defensa del Consumidor porque en principio las profesiones liberales están excluidas. Pero esto ocurre siempre y cuando no trabaje en una organización empresarial, porque si hay organización empresarial, aplica la Ley de Defensa del Consumidor, aun cuando sea pequeña. Esto es, se asocian con un compañero de la facultad, terminamos, primer año, decidimos
tomar una obra, tomar un trabajo y nos asociamos. Aplica la Ley de Defensa del Consumidor. Y hay una variable completamente distinta y el panorama jurídico es completamente distinto. Aplica la Ley de Defensa del Consumidor respecto de su publicidad. Me recibí, soy arquitecto, voy a publicar que yo hago casas, discúlpenme, no soy un neófito, hago casas en 24 horas. Venga a mi estudio que le haré un proyecto y su casa va a valer $2.000. Le entrego la casa en 6 meses, ¿qué es eso? Publicidad engañosa. En esos casos, y por ese accionar, aplica la Ley de Defensa del Consumidor. Cuando el arquitecto viola la obligación de trato digno y equitativo, ¿cuántas veces hemos ido al médico y el médico nos dijo, a las 8 tiene turno, son las 12 y todavía estamos ahí? ¿Cuántas veces? Díganme, ¿cuántas veces? Siempre, siempre. Eso es violar el trato digno y equitativo. ¿Cuántas veces hemos ido al banco y nos hacen esperar 2 horas y nos cobran créditos y llamamos y nos atiende una máquina y nos ponen espera y nos corta? Eso es violar el trato digno y equitativo. En esos casos, si el arquitecto viola el trato digno del consumidor, esto es, del comitente, se produce automáticamente la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. 2 fallos les traje simplemente para que vean que esto que les estoy diciendo yo no es que me lo estoy imaginando. En uno, el arquitecto había recibido entregas de dinero, estaba pretendiendo cobrar los honorarios que le correspondían por el trabajo que había realizado. Pero ¿qué ocurrió? El arquitecto recibió el dinero de buena fe, se mandaron una serie de correos electrónicos con el comitente cuando estaba todo bien, porque cuando está todo bien todos somos amigos, informal, tomamos un café y resolvemos. El problema es cuando no está todo bien. ¿Y cuándo no está todo bien? Vuelvo al inicio de la charla. Cuando tenemos una percepción equivocada o no tenemos la misma percepción. Y si no tenemos la misma percepción, el problema está en las desprolijidades que nosotros hicimos antes, cuando estaba todo bien. En este caso, el arquitecto recibió los adelantos, no rindió cuentas, no otorgó recibo y esa desprolijidad le jugó una mala pasada y pudo cobrar solo el 50% de sus honorarios. En el segundo supuesto, no se pactó quién iba a contratar o de qué lugar se iban a contratar los materiales. Y el arquitecto simplemente dejó que el comitente contratara, pero resulta que los materiales estaban defectuosos. ¿Quién responde? ¿Quién responde? Según la jurisprudencia que les traigo, el arquitecto. ¿Es justo? ¿Saben cómo lo hubiese resuelto esta persona? Si hubiese pactado expresamente quién se hacía cargo de la compra de los materiales y si los mismos estaban defectuosos, quién soportaba el coste de la responsabilidad. Si esto se pactaba, problema resuelto. Entonces, se trata todo de una cuestión de percepción. Se trata todo de una cuestión de percepción. No que ustedes ejercen mal la profesión. No que el comitente es malo. Bueno, por cierto, la regla de Hobbes, el lobo es el hombre de lobo, yo prefiero ser rusoniano y pensar que todos los hombres somos buenos, ¿no? Pero los problemas jurídicos nacen a partir de este mito de que las formas son innecesarias y las formas se plasman en el derecho y el derecho se lo enseñan los profesores aquí. Muchas gracias. Fantástico, Carlos, clarísimo. Y además, mientras Chiqui te acercas a la mesa y Juan Carlos Angelomé de Buenos Aires se va conectando, ¿nos acompañas en la conversación con Chiqui Albo y Juan Carlos Angelomé? Quería decir que apenas digamos, qué apertura de panorama, ¿no? De cuánto importa esta cuestión de ir trazando digamos, las divergencias que estén aclaradas y desde mi percepción, a ver, te voy a decir algo. Desde mi percepción, para ser sincero, por la conversación que tenemos habitualmente con los colegas, la mayoría de los conflictos que hay en obra, en proyecto, en relación cliente-profesional, la mayoría son, te dije, me dijiste, te entendí, yo creía que, más allá de problemas técnicos. En la mayoría de los casos están fundadas en poca claridad en las partes contractuales previas que se hacen. No, venimos bien, pero cuando cerremos con Andrea, hacemos las preguntas y
lo creen posible. Excelente, muchas gracias, Eduardo. Bueno, y en estas, la segunda exponente la vamos a tener a través de nuestro amigo Zoom. Ella es Andrea Dazzi, abogada, escribana, egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesora de Gestión 1 y 2 de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Matanza, profesora de Derecho Constitucional Argentino en la Universidad Nacional de Morón, especialista en Derecho Registral y Derecho Notarial, diplomada en Estudios Jurídicos Avanzados de Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Igualdad y No Discriminación, magíster en Procesal Constitucional, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Le damos obviamente una calurosa bienvenida a Andrea, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ante todo quiero agradecer a la Casa de Altos Estudios que nos ha permitido participar, al coordinador, a la subcoordinadora, al otro panelista que estuvo antes que yo, bueno, y a todos los presentes que no los puedo ver, pero les agradezco que estén presentes. Mi tema tal vez sea el tema más complicado. A mí me toca dar la parte de contrato de propiedad intelectual, pero voy a hacer un paso tratando de intronizar cuál es la idea del Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando se lanza en el año 2015 el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, trata de tener la impronta de todas aquellas funciones que teníamos, de algún modo en todos los fallos judiciales que se venían recopilando. Y por el otro lado, como lo ha dicho el doctor Lorenzetti, que en aquel momento era el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, introducir en el derecho privado la impronta de los derechos humanos y la impronta de la igualdad y tratar de equilibrar aquellas posiciones asimétricas que se suelen dar. Muchas de ellas también se dan con relación a los profesionales. A partir de eso se ha hecho toda una revalorización de la responsabilidad de todos los profesionales de todas las carreras universitarias. A veces cuando nosotros nos recibimos pensamos que tenemos una impronta diferente, y esa impronta diferente es que tenemos que servir a la comunidad y que tenemos una obligación especial que surge de todas las materias que nosotros hemos aprobado. Siempre las relaciones entre el profesional y aquella persona que nos contrata es asimétrica. Por nuestro conocimiento científico, así sea una persona que haya tenido un premio Nobel en otra materia. Y el Código Civil y Comercial de la Nación de algún modo distingue las profesiones que son de netamente corte social, podríamos decir así, de aquellas que son las ciencias duras, como puede ser la arquitectura y la ingeniería, como puede ser la química. Entonces pone sobre esos profesionales una impronta más importante y podríamos decir así, pone el objeto a llevar a cabo más adelante un poco más exigido. Por eso vamos a ver que específicamente cuando habla de contratos, nosotros podemos dividir a los contratos en gratuitos u onerosos. Y cuando habla del contrato oneroso, el contrato típico por excelencia oneroso es el de la compraventa, incluso hasta un menor de edad. Cuando va al kiosco, a un colegio, a comprar un alfajor, está ejerciendo, llevando a cabo un contrato de compraventa, aún siendo menor de edad. Y el Código Civil y Comercial establece en el mismo artículo de compraventa una referencia al contrato de obras y servicios. Y discrimina y dice que hay contrato de compra-venta cuando lo esencial es la adquisición del material. Y habla de contrato de obras y servicios cuando lo esencial no es en sí el material que se aporta, sino el trabajo que se realiza. Y remite a otro contrato especial que es el contrato de obras y servicios.
el contrato de obras y servicios lo define, podríamos decir, por todo trabajo que realiza una persona, y habla de una persona para diferenciar persona humana de persona jurídica. Y dice que tiene que ser en forma independiente, y de esta manera lo diferencia del contrato de relación laboral. Tal vez una de las figuras que tengan que estudiarse en el futuro sea la función del director técnico en una empresa constructora, si lo que está ejerciendo es una relación de dependencia y cae dentro de la ley de contrato de trabajo, o en su defecto, si lo que está haciendo es una prestación de servicios periódicas, y ahí entraría en el contrato de obras y servicios. Dice que el comitente es aquel que contrata y puede contratar a un contratista de obra o a un prestador de servicio. Y sí establece que tiene que ser por una determinada suma dineraria. Ahora, a renglón seguido, y algo que los colegios profesionales van a tener que tener en cuenta, que permite la contratación en forma gratuita, cosa que la mayoría de los colegios profesionales prohíbe que un profesional actúe sin cobrar honorarios. Acá el Código Civil lo permite. Y vamos a ver que no solamente eso, sino que a lo largo de estos artículos que habla de contrato de obras y servicios, hace varios hincapié con respecto a las leyes arancelarias de los colegios profesionales. Por el otro lado, distingue contrato de obras y servicios. Y el contrato de obra puede ser material o a su vez puede ser intelectual. Y el contrato de servicios es aquella prestación de servicios. Cuando discrimina, diferencia el contrato de obra del contrato de servicio, porque en el contrato de servicio, donde la mayoría de los profesionales estamos incluidos, es el contrato donde lo que yo tengo que garantizar es el proceso sin resultado. Ejemplo de un abogado. El abogado tiene que presentar la mejor defensa posible de su cliente, pero no le puede garantizar que gane el juicio o que no sea condenado penalmente. A diferencia del contrato de obra, que puede ser material o intelectual, donde no solamente tengo que garantizar el proceso, sino el resultado. Y en esto estarían todas las ciencias duras, entre ellas la arquitectura y también la ingeniería. Y, por ejemplo, lo que sería la parte de estructuras, todo lo que ustedes realizan. Y la diferencia que hace cuando habla del contrato material o intelectual es porque el contrato material garantizaría, el contrato de obra que tenga como resultado algo material, tiene que garantizar que lo que se entregue sean las condiciones establecidas. Ahora, cuando habla de contrato de propiedad intelectual, dice que lo que tiene que hacerse es poder reproducirse una o varias veces. Y esto es lo interesante, porque el que hace contrato de propiedad intelectual también tiene la obligación de garantizar un resultado. Esto es algo que en el viejo Código Civil de Vélez no se había tratado. Este nuevo Código Civil y Comercial introduce una figura que no estaba nunca presente, que era la figura del proyectista. Es tan interesante que el nuevo Código Civil haya incluido la función del proyectista, porque muchas veces, y me ha pasado incluso hablando con los alumnos, todos querían ser proyectistas porque pensaban que no tenían responsabilidad. Ahora, casualmente, el Código Civil y Comercial le pone una impronta muy fuerte al proyectista, porque le obliga a que el resultado sea reproducible. No basta con que yo prepare el proyecto y una empresa constructora o aquel que vaya a hacer la construcción, sino que necesito que ese proyecto sea reproducible, es decir, que lo que yo le entregue al comitente, cuando el comitente realice la obra a través de la empresa constructora,
pueda de algún modo llevar a cabo adelante esa obra. Es tan interesante porque dice que la diferencia entre el proyecto y la imposibilidad de realizarlo por la mala ejecución o la mala realización del proyecto implica un quinto, es decir, un 20% en la variación del precio, como dice el Código Civil y Comercial, implicaría la posibilidad de rescisión del contrato por culpa del profesional. Y esto es muy importante. Otra de las cosas que tiene este nuevo Código Civil y Comercial, que establece, diríamos, la obligatoriedad del estudio de suelo. ¿Por qué? Porque no exime de la responsabilidad la situación de que no se haya hecho el estudio de suelo. Esto es algo que a veces no era muy tenido en cuenta al momento, o mejor dicho, se hacía el proyecto y a veces el estudio de suelo se hacía después. Entonces, eso yo siempre se lo digo a los alumnos, ojo, lo primero que tienen que decirle al comitente o al cliente es que tiene que facilitarles realizar el estudio de suelo, porque ustedes no pueden saber cómo fundar un inmueble si no saben cómo está el suelo. En la provincia de Buenos Aires, de donde yo provengo, las situaciones son muy, muy divergentes. No es lo mismo el suelo en zona norte que en zona sur del conurbano bonaerense, por ejemplo. El suelo de Pilar no es igual que el suelo que podemos tener en Moreno o que podemos tener en La Matanza. Si bien son universidades que generan títulos a nivel universitario nacional, esto es muy importante tenerlo en cuenta. No se construye igual en el interior del país que en el conurbano bonaerense. Grandes problemas que nosotros nos enfrentamos es con las medianeras. La mayoría del conurbano bonaerense o de la capital federal es el problema de las medianeras y cómo se va a realizar ese trabajo. Otro gran tema que por ahí no es tan común, sí suele serlo en los grandes conglomerados, es la figura de propiedad horizontal. Si ustedes establecían que quieren como acaba de decir el participante anterior, el otro arquitecto, pretenden tener un régimen especial para relaciones laborales en este tipo de obras, les recuerdo que el Código Civil no contempló las pequeñas posibilidades de propiedad horizontal, es decir, aquellos problemas familiares donde yo en un mismo lote tengo al padre abajo y a los hijos arriba o al costado o adelante o atrás. Y esto implica figuras jurídicas con problemas laborales muy serios, porque cuando ustedes hablan de pequeña obra, y yo voy a hacer una pequeña obra en un dúplex, como el lote es común, la responsabilidad civil y penal es común de todos los que integran ese lote común. Ojo, porque cuando yo hablo, de regímenes, tengo que entender que no solamente es un problema de construcción, sino es un problema de vecindad. Si yo tengo un problema con la medianera, y yo digo que es mi parte de adelante, pero tengo un señor viviendo atrás, y todos compartimos el mismo lote de terreno, por lo tanto la figura jurídica a aplicar por el Código Civil y Comercial de la Nación va a ser la de propiedad horizontal. Esa medianera es común a ambos, incluso para aquel que ni siquiera tuvo posibilidad de saber que el vecino iba a hacer una mejora. Lo mismo pasa con las cargas sociales, con la responsabilidad si hay un siniestro con algún empleado dentro de la obra. Este tipo de cosas es algo que también hay que plantearlo. Por eso vuelvo a repetir la impronta de esas situaciones asimétricas que se dan. El profesional tiene que tener muy en claro cuál es el grado de responsabilidad que tiene que tener. Y sobre todo en determinadas figuras jurídicas, como por ejemplo se nos da en nuestra demarcación, en el partido de La Matanza, donde la mayoría de la gente vive de hecho en propiedad horizontal, no en grandes edificios de departamentos, sino que por un problema, digamos así, de uso del suelo, viven varias familias en un mismo lote de terreno, cada una con su identidad jurídica, cada uno tiene su escritura, pero son unidades funcionales, donde comparten
el perímetro. Las grandes discusiones que hay, o al menos nosotros vemos en las obras, es el tema de medianeras y el tema del consumo del FOD y del FOS cuando uno de los vecinos, supongamos el de arriba o el de abajo, construyó de más y no le permite al otro seguir expandiéndose. Se hizo su habitación de más y cuando va a pedir él la habitación para hacer lo mismo, dice, no, usted tiene consumido. Entonces ahí viene la discusión, ¿sí? Como si, bueno, traigamos al profesional. Yo siempre le digo, van a traer al profesional seguro. Esto es muy importante que tengamos en cuenta porque es muy interesante, pero nosotros hay gente que tiene derechos adquiridos y estos derechos adquiridos nosotros los tenemos que respetar. Uno de los grandes conflictos que nosotros vemos en el conurbano o en la capital federal es eso. Me imagino que se debe dar lo mismo en el Gran Rosario o en el cinturón que rodea el Gran Córdoba, donde la mayoría de la gente, por una cuestión incluso de migraciones, estábamos acostumbrados a tener esas familias donde uno vivía adelante, el otro vivía atrás, y es muy importante tener en cuenta eso. Por el otro lado, algo que trae el Código Civil y que es transversal a todos es la obligación que todos tenemos de información. Esto viene del derecho de la Ley de Usuarios y Consumidores. No puede haber un profesional que pueda tomar una decisión por un cliente. La obligación es de informar y el cliente tomar o el comitente tomar la decisión. Vuelvo a repetir, si bien nosotros estamos en una posición dominante porque tenemos título universitario con conocimientos científicos, nuestra obligación es informar al cliente. Otra de las cosas que introduce este Código Civil y Comercial nuevo es el hecho de que si no se pactó o no quedó claramente pactado en el contrato, es que se establece que los materiales son a cargo del profesional. Como dice el Código Civil y Comercial comentado, es porque el único que sabe qué materiales son eficientes para la obra que va a realizar es el profesional. Y en el caso de que sea suministrado por el comitente va a entregarlos en tiempo y en el plazo que se haya formalizado, pero el profesional tiene que saber si son aptos o no, y en el caso de que no sea apto, deberá informarlo inmediatamente al comitente y abstenerse de utilizarlos. Yo siempre les doy el mismo ejemplo a mis alumnos cuando le hablo de los materiales. Esto es como cuando ustedes se van a hacer un vestido de novia por Benito Fernández. Yo puedo pedirle lo que quiera, ¿sí? Pero si la tela no es para ese vestido, Benito Fernández no lo hace. A veces no entiendo los profesionales por qué no se abstienen. Dicen, según me explican los alumnos a mí y otros arquitectos, es porque es muy difícil decirles que no al comitente. Bueno, va a ser mucho más duro cuando a veces el comitente toque timbre un tiempo después y diga que eso no sirve. Entonces va a ser muy difícil demostrar, yo me debía haber abstenido. Bueno, de algún modo tienen que abstenerse. Otra de las cosas es que el código establece que si no se estipuló ninguna forma del sistema económico, el que va a ser es el de ajuste alzado. ¿Por qué? Porque es el más sencillo para el comitente. El comitente sabe cuánto se tiene que pagar en forma anticipada y sin mucha discusión él va a poder abonar y ver el avance de obra y va a ir abonándolo. Pero vuelvo a repetir, uno de los grandes elementos que introduce y que está no exactamente en la Ley de Defensa del Consumidor, sino en su decreto reglamentario, es que es transversalmente en toda la profesión de la ciencia dura, como es la arquitectura y la ingeniería, cuando nosotros hablamos de usuarios,
aquella persona que es indeterminada y que a mí no me contrata, entra dentro de la ley de defensa del consumidor. Y eso nosotros lo vamos a ver por ahí en una reparación, en un shopping, en un restaurante. A veces nos dicen, bueno, venga señor profesional, hágame el baño de discapacitados, o venga señor profesional y arrégleme tal cosa. Bueno, obviamente que ese profesional no va a poder dilucidar tan fácil su responsabilidad, porque va a entrar en la ley de defensa del consumidor, porque esa tercera persona que se encuentra afectada nunca pudo elegirlo como profesional, por lo tanto tampoco sabe quién es, y va a venir con todas las figuras que tienen ustedes, y como es el director de obra, como es el jefe de obra, como es el proyectista, para ver si es un problema del proyecto que está mal hecho, si es un problema del que lo ejecutó, o es un problema del que lo controló, como es el director de obra, que no controló que se estuviese haciendo en las condiciones que estaba. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque como dice la ley, la responsabilidad es solidaria y mancomunada. Cuando uno habla de solidaria, yo siempre les explico lo mismo. Es los tres mosqueteros, todo por uno y uno por todos. El primero que pueden encontrar para que pague es el primero que van a encontrar, y obviamente a esa persona le van a obligar a que después vaya en repetición a los otros integrantes de la cadena. Pero la persona que nos contrata o que no tuvo posibilidades de contratarnos, pero sí usa del servicio, yo no le puedo explicar diferentes situaciones, no, pero es un problema del proyecto, no, es un problema del director, no le importa y no tiene por qué saberlo. Yo siempre hago la misma, cuando empiezo las clases, siempre hago la misma figura, independientemente de quién porte la espada de la justicia. Vamos a ver que el símbolo de la justicia es una espada, para que no haya justicia por mano propia, y tiene dos balanzas. En una balanza va a estar ¿quién? El comitente. ¿El comitente qué tiene? Nada más que el honorario y alguna otra circunstancia. ¿Y qué tiene el profesional en la otra balanza? Al menos en la ULAM son 40 saberes, que son las 40 materias más todas las bolillas o capítulos que tiene esa materia. Por lo tanto, voy a tener, por eso digo que es asimétrico, voy a tener un desbalanceo de alguien que tiene 40 saberes y alguien como yo que tiene solamente el honorario. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Comienza a dictar normas para poder equilibrar esa balanza. Por eso yo siempre les digo que en el firmamento del derecho jurídico, no sé por qué, también creo que hay otros abogados, no van a encontrar ninguna norma, ningún tratado de derechos humanos, al contrario, van a encontrar muchas más responsabilidades, no van a encontrar ninguna norma que esté a favor de ningún profesional, porque la relación siempre es asimétrica entre el profesional y la persona que nos va a contratar. Si nosotros no entendemos eso, no podemos brindar un buen servicio al cliente. Entendamos que nosotros somos los responsables de todo lo que ocurre. Si bien es cierto, yo me recibí de abogada, no ejerzo en la provincia de Buenos Aires como abogada, sino que ejerzo como escribana. Por lo tanto, sé lo que es el tema de la responsabilidad. Toda la responsabilidad va a ser mía, ni siquiera de un empleado. Yo no le puedo decir a un empleado que la responsabilidad es de él. Cuando tocan el timbre, me lo tocan a mí y a mi matrícula, y le tocan el timbre a toda mi familia que vive de lo que yo facturo y trabajo. Por eso es tan importante. Yo tal vez tengo una mirada muy diferente. ¿Por qué tengo una mirada diferente? Porque yo también estoy en la misma situación que ustedes como profesional independiente, con una carga legal tan importante como la que tienen ustedes. Por eso yo sé que no le puedo decir a un empleado que la responsabilidad es de él. Siempre la responsabilidad es del profesional. Y cuando el comitente, en mi
carrera o en mi profesión es requirente, me viene a solicitar a mí un trámite, ya sea una certificación de firmas, una certificación de fotocopias, una escritura de compra-venta, la única que sabe soy yo. Y por eso el Estado a mí me va a obligar. Es cierto lo que nosotros vemos. Yo tengo una obligación de medios, es verdad. No tengo una obligación de resultados porque yo no tengo la culpa, como en este momento que en la provincia de Buenos Aires, desde el 2 de marzo, el registro de la propiedad esté de paro. Y yo tengo que escuchar a la gente que cuando... Para eso estoy, para escuchar a la gente y decirle cuándo se va a escriturar, cuándo se levante el paro, aunque sea para eso. Pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos una obligación, todos los profesionales desde hace muchos años, es la obligación de información. Y una de las obligaciones esenciales que a veces veo que nosotros tenemos muy en claro, sobre todo en la parte de derechos, porque si nosotros presentamos un escrito fuera de turno, la persona pierde el juicio. Si yo presento una escritura fuera de término, la persona pierde el inmueble. Una de las cosas que veo es la falta o lo laxos que son para los cumplimientos del plazo. Y esa es la mayor cantidad de problemas que se tienen. Cuando yo voy a hablar con el vecino y le voy a decir, mire, yo voy a hacer una obra y voy a tardar sobre su parte 48, 72 horas. Y resulta que pasó una semana y todavía sigue teniendo el andamio y sigue teniendo... Eso es una discusión. Y les aclaro una cosa, que eso tal vez es algo que por ahí desde la arquitectura no se ve. El arquitecto termina la obra y se va, pero el dueño del inmueble sigue conviviendo con el vecino. Nosotros, por eso les digo, tenemos que tener una función social muy importante. Muy importante es la función social. Por eso el código nos obliga a un deber de información. Yo tengo que informarle al cliente y al vecino qué es lo que va a pasar, cuánto va a tardar, cuáles son las prioridades, qué es lo que va a pasar si esto tiene algún defecto, qué garantía le voy a generar al vecino cuando yo por ahí armo un andamio y le corro una teja y con este régimen de lluvias que parece que va a ocurrir a partir de la Niña, le puede llover. Estas son cosas, no sé si se darán en las demás demarcaciones, pero que en el conurbano son muy, muy complicadas. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque la responsabilidad va a ser del profesional. Cuando al comitente le llegue la primera carta documento del vecino, me va a traer a mí a la relación y me va a decir, mire, yo contraté, por eso cuando ustedes decían que el comitente es el administrador de la obra, bueno, vamos a ver, cuando al administrador de la obra le llegue la primera carta documento, y él va a decir, yo nunca me subí al andamio, yo no sabía que le habían corrido las tejas y entonces le llovió. Traigan al arquitecto que tenía que saber dónde poner los andamios. Y acá comienza, por eso digo, es una situación a tener en cuenta. Y algo que por ahí, cuando se da sobre todo en los derechos humanos, en la no regresión de los derechos. Cuando ya tenemos un código y normas que generaron derechos adquiridos a la parte más vulnerable, como por ejemplo es el empleado o es el comitente, es muy difícil que se pueda modificar esas normativas. Por dos motivos. Primero, porque necesita una ley del Congreso. Segundo, porque esa ley del Congreso tiene que pasar un test de constitucionalidad y de convencionalidad que por ahí el Congreso no realiza, que más de una vez nuestras leyes no cumplen con las condiciones mínimas de respeto de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, y eso se termina en ¿qué? En juicios. Puede ser que el juicio lo pierda, puede ser que el juicio lo gane.
Esto termina en la Corte, que como todos siempre decimos, ¿por qué todo termina en la Corte? Porque a veces la deficiencia viene de la normativa legal, que no pasa el test de constitucionalidad o el test de convencionalidad. Cuando yo hablo Andrea, de convencionalidad, sí, ya Andrea, termino. por eso, Sí. gracias. No, podés cerrar la idea, Ah, obviamente. cuando yo hablo del test de convencionalidad, hablo que sea la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esto termina en litigios internacionales. La Argentina ha sido llevada muchas veces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por regresión en derechos. Y si nosotros vamos a aplicar regímenes especiales laborales, vamos a ver si pasamos un test de convencionalidad. Sí, eso Mu- es lo que quería decir. Bárbaro. Gracias. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Andrea, Orlando te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, como vemos, cada panelista presenta un tema que es para una jornada completa cada uno, ¿no? Así que, Andrea, riquísimo tu exposición. Eduardo, fantástico. Y bueno, seguimos con el próximo panel. Gracias, Sandra. Gracias a todos y bueno, pasamos al... La primera batalla entra en su aposento y se encuentra con Cicerón, su asistente. Se sienta cansado de la guerra, lo mira y le dice: Cicerón, ¿a vos te gusta tu trabajo? Cicerón lo mira y le dice: la mayor parte del día hago lo que tengo que hacer, el resto lo que me gusta. Entonces, ejercer la profesión sin hacer lo que hay que hacer, que es hacer las cosas formales, bien, serias, comunicadas, con compromiso, con seriedad, con previsión, con acuerdos previos. ¿Para qué? No para después tener que llamar al asesor para solucionar el conflicto. Los abogados son fantásticos al principio, pues son nuestros aliados. Al principio son fantásticos, después son un problema. ¿Por qué? Si está del otro lado es un problemón. Y si está si está de tu lado, es caro. Entonces, pero esto es porque metimos la pata nosotros. O sea, el abogado no es alguien al que se lo llama cuando hay problemas, es alguien que se lo llama para no tener problemas. Todas las charlas que escuché y las cosas que hice en mi vida para mejorar mis condiciones en negociación, en mediación, fueron para vivir alejado del problema, no para saber solucionarlo, para alejarme de él, para que no me invada en mi ejercicio profesional, que es cobrar, facturar. Es un error provocado. Es un error que es trabajar, hacer los proyectos bien. ¿Para qué? Para poder cobrar. O sea, es muy lindo el ejercicio de la profesión. Es mucho más lindo cuando te lo pagan y es infinitamente más lindo cuando te lo pagan bien y sale bien. Entonces, ¿se pueden hacer las cosas bien y pueden salir bien? Por supuesto, todos nosotros las hemos hecho. Todos tenemos un muertito en el plaga, pero bueno, listo, ok, listo. De eso no vamos a hablar, Entonces, ahora había un espacio de reflexión que está terminando, un espacio de preguntas y un próximo paso. Porque nada de lo que hacemos tiene sentido si nos saludamos, nos abrazamos, nos damos la mano, un beso, chao, fue fantástico, gracias Chiqui, gracias Alejandro, todo bárbaro. No. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso de este equipo de panelistas es el compromiso de seguir en comunicación para redactar, escribir, esto de romper, salir de la hoja en blanco, transformarnos en inteligencia artificial de preguntas que nos vamos a hacer nosotros mismos para escribir cuestiones vinculadas al ejercicio profesional más sano posible, en estos aspectos. ¿Y cómo sigue esto? ¿A dónde sigue, Chiqui? Te invito. Bueno, te invito a que nos invites. Bueno, el compromiso obviamente es continuar con esta generación de dudas y respuestas que vamos a seguir haciendo entre todos los panelistas y todas las personas a quienes se puede invitar, obviamente, que no estén presentes en este momento. Y el próximo encuentro se va a hacer en Tucumán en el mes de septiembre. La fecha no está definida aún, pero durante el mes de septiembre va a ser en Tucumán, así que ahí seguiremos con esta misma temática y intentando dar
más respuestas que preguntas, que son las que más han surgido en este momento. Inclusive el compromiso de que asumimos como equipo, ahora como equipo, porque todos vamos pegados al resultado. No somos un grupo que si uno aprueba el otro no, nos da lo mismo. Vamos a trabajar en equipo, porque todos queremos lograr el resultado. Vamos a incluir nuevos temas. Hoy hemos con empanada, Cabernet Sauvignon, con postre y café. Entonces, viste, te dejé la vara. Bueno, yo te dejé. Bueno, entonces la cuestión es, hay que incluir, hay que incluir cuestiones que se hablaron aquí, cuestiones de género, hay que incluir sustentabilidad, hay que incluir ambiente, hay que incluir ética, hay que incluir muchos temas más. Pero, sí, claro, pero ya te dejo. No, hay una sola cosa que la verdad que yo me dirigí todas las veces que hice algo, siempre a los profesionales, y me gustaría dirigirme a los estudiantes. Y es sobre todo el concepto que hablábamos de dejar documentadas las cuestiones, de hacer bien nuestro trabajo, de defender la calidad, de tener la construcción de una trayectoria. La construcción de una trayectoria de un profesional redunda en una imagen. Y esa construcción de esa trayectoria se hace desde la primera vereda que ustedes van a cambiar. Entonces, si ustedes son serios desde ese primer momentito que surge en la actividad profesional de ustedes y van dejando esos mojones que el arquitecto, que el doctor nos dice, o los hitos que digo yo, que indefectiblemente van a suceder, y si lo hacen con responsabilidad y mirando la calidad, ustedes van a hacer una muy buena construcción de su imagen. Eso no tan solo les va a dar resultado en sus obras, sino que también les va a dar resultados en la generación de nuevas obras de arquitectura. Y esa construcción de imagen personal repercute en la imagen colectiva de la comunidad de los arquitectos. O sea, no nos olvidemos que somos una comunidad y que defendemos una profesión y que somos un servicio a la sociedad. Y por eso corresponde un honorario saludable. Está bien, un honorario saludable. Gracias. ¿Algún comentario? Cerramos. Gracias a todos. Público, aplausos a ustedes.